Le damos la bienvenida a nuestra compañera Julia Estrada. Juli, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, te extrañamos un montón estos días que pasaron. Ay, fueron 2 días nomás. No importa, yo te extraño igual. Yo te extraño. Hola, Juli, ¿cómo Y bueno, estás? la actividad, hola profe, ¿cómo andamos? Muy bien. La actividad con el Banco Nación me requiere. Sí. Está muy bien, está muy bien. Aparte anduviste recorriendo, vimos, ¿no? Claro, obvio. Sí, inaugurando una sucursal y también, bueno, seguimos prestando plata. El Banco Nación, aunque muchas veces no tiene la publicidad que se merece, es el que le presta a todas las empresas más importantes de la Argentina, que se financian con el Estado porque Bueno, es el vos sabés banco que, más claro, grande, una público. de las primeras medidas que tomó, es muy interesante ver las primeras medidas que toman los gobiernos para más o menos adivinarlo, pero una de las primeras medidas que tomó Carlos Menem, para inaugurar el neoliberalismo, fue cerrar el Banco Nacional de Desarrollo, el BANADE, ¿no? El Banade, claro. Entonces, claro, no hay bancos de desarrollo. El Banco Nación ocupa un poco ese lugar de Pero no ayudar tenemos, al desarrollo, Está ¿no? bueno el tema porque a pesar de que lo hacemos, no tenemos la normativa asociada para eso. Somos Como un tiene el banco Bandés en comercial. Brasil, por ejemplo. Es un banco comercial, claro, es un banco que presta de acuerdo a capital. Claro, eso es más rol del Estado, ¿no? Un banco de desarrollo. Es Sí. otra cosa. Es otra cosa, puede Tiene asumir otro riesgo. Un presupuesto, Puedo pero asumir para... otro riesgo. asume riesgos. Acá no, acá vos tenés que... No, asumimos riesgo, pero regulados, Claro. muy regulados. Bien. Bueno, yo vine ¿De a qué hablar de hablamos hoy? inflación. Yo vine a Hablemos de hablar inflación. Porque la semana que viene, ahí estaba chequeando la fecha, el 14, miércoles 14 de junio, se publica el IPC de mayo y estamos en un contexto de alta inflación, estamos con el 8,4% del mes de abril y, bueno, una serie de dudas y especulaciones respecto de qué va a pasar con la inflación de mayo, que ya sabemos está asociada a un componente fuertemente macroeconómico. Yo creo que claramente la macro está jugando un papel en esta inflación enmarcada en la sequía y en la falta de dólares. No creo que la macro no tenga nada que ver, sino que justamente en el 2023 es la razón del rebrote inflacionario. Pero también creo que, como siempre, el control de precios tiene algo para hacer. Vamos a ver qué es lo que algunas consultoras están diciendo para adelantar algunos de los pronósticos. No se está hablando de una reducción inflacionaria, este es un primer dato relevante. Cuando uno mira también el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, es similar. Se está hablando, el caso de Cogo, 9%, con Views 9%, con Latina 8,9%, recordemos el 8,4% de el mes anterior. El mes pasado, claro. ¿Cuál O sea, es estamos la- hablando de que va a ser más alta. Sube. ¿Cuál es la cuestión acá? Desde mi humilde mirada, es difícil encontrar razones para que la inflación sea menor. También uno podría decir, una disparada no tendría sentido. Y no tiene sentido una disparada. Porque hay una enorme cantidad de variables y un importante esfuerzo del gobierno nacional para que no ocurra una disparada, más allá de algunas variables que ahora yo voy a mencionar, que hacen a la estacionalidad de algunos aumentos o algunos movimientos que sabemos que van a ocurrir. Pero así como existe eso, no hay razones para que baje la inflación. ¿Por qué? Porque no hay anclas. Y acá sí hay algo que lo viene planteando Cristina Fernández de Kirchner, que nosotros acá en el Destape, cada mes que sale la inflación lo explicamos, que es lo siguiente. Por un lado, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero eso previo a la escasez de dólares. Y por otro lado, por la escasez de dólares, por la sequía, nos faltan 20.000 millones de dólares. Anclar el tipo de cambio no es una opción. Al contrario. Evitar que se mueva rápido es, en todo caso, o evitar que se mueva exactamente al mismo ritmo que la inflación, es la discusión más finita. Se está moviendo, pero está moviendo más lento. 7,5 se movió en mayo el tipo de cambio. Recién miraba la comunicación 3.500 del Banco Central, el mayorista. Ahora, ahí tenemos una cuestión. Por otro lado, modificación de tarifas, que ahora les vamos a mostrar qué es lo que pasa en mayo. Bueno, es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que vos tengas Actualizar una las tarifas. reducción. Claro, que tengas una reducción de subsidios, que es parte del acuerdo fiscal, para cumplir la meta fiscal, para que de esa manera, bueno, cumplas con el FMI y te hagan los desembolsos. La reducción de subsidios significa actualización de tarifas. No para el conjunto, pero sí para el segmento que finalmente quedó fuera de subsidios, más fuerte, y eso te pega en los precios, en algún punto siempre te pega. Y luego, bueno, hay aumentos de los que ya sabemos, prepagas, que tienen su ritmo, naftas, que también van al ritmo de los precios, porque también es difícil modificar eso o planchar naftas cuando el resto de la inflación va a un determinado ritmo. Quiero que veamos entonces cuáles son las cosas que sabemos que en mayo
cambiaron, ¿no? O tienen un rol. Bueno, yo digo, alimentos y bebidas tiene una dinámica asociada a las tensiones cambiarias, dólar agro, dólar soja, es una variable que para muchos que conocen el sector finalmente termina encareciendo una parte. Acá hubo una discusión sobre si el dólar agro vinculado a las economías regionales iba a pegar más o iba a pegar menos, pero bueno, en principio para mí no va a pegar tanto el dólar agro, pero sí que vos tengas un tipo de cambio diferencial que pega en la zona núcleo y es difícil medir hasta dónde pega correlativamente a otros sectores, que de repente esté a 300, puede hacer que otros sectores también terminan remarcando precios vinculados a la producción de alimentos. Dólar. Ahí poníamos los primeros 9 días de mayo, este es un informe de CEPA, aumentó 3%, el saldo final es que aumentó 7,5%. Eso ya que te marca ahí una pauta. Claro. El dólar no se movió 2%. No. Tampoco se movió 15%. Ahora se movió 7,5%. Después de un mes en donde la inflación fue 8,4% en abril. O sea, está por debajo, bueno, pero en algún punto que la inflación vaya al ritmo del tipo de cambio es lo que pasó en la historia de la Argentina. Entonces 7,5%, uno puede decir, es un piso. Y ahí abajo teníamos la modificación de tarifas, que hay que aclarar, por favor, escuchen bien, que son las tarifas de agua, luz y gas para los que están afuera de los subsidios, ¿eh? Claro. No hay para todos. Tiene una actualización fuerte, 60 y 50%, ¿no? Bueno, eso es relevante porque te pega en algún punto, obviamente. Son sectores de mayores ingresos. Qué trampa la de firmar con el fondo, ¿no? Sí, yo lo que creo es que la segmentación de tarifas está bien. Ahora, lo que no está bien es que vos no puedas, en un contexto inflacionario, ir midiendo el ritmo de esa aplicación, ¿no? Pero para mí está bien, digo, si hay algún lugar en donde hay que tocar, está bien, está bien que haya que tocar ahí. Ahí hay mucho de todo Ahora, lo que mencionabas. tenemos 100%, más de 100% de inflación. Son regulados lo que mencionabas, mucho de lo que Eso es mencionabas. regulado. Entonces, digamos, hay una decisión ahí política de, por X razón, no sé, por ahí no se podía mantener al valor que estaba, por ahí es el Fondo Monetario Internacional, pero al ser regulados, digamos, hay un entonces es abrir la canilla, o sea, vos no sé si podés dejar la canilla cerrada o no, sería una rebelión, ¿no? Hay una decisión de no modificar cuestiones sustanciales del acuerdo del fondo, a pesar de tener un contexto inflacionario que te está generando muchos problemas, porque no es que no nos gusta la inflación. La inflación es el principal distorsionador de la macro argentina. Es el principal problema que tiene la macro argentina. Lo digo porque después los liberales nos dicen que nosotros subestimamos la inflación. No, es el principal problema. Y como lo consideramos el principal problema, también entendemos que estas cuestiones aceleran y no ayudan. ¿Qué más tenemos? Ahora sí, la siguiente placa. Bueno, prepagas, suba entre 3,43 o 4,76 dependiendo de los ingresos declarados. Ahí, bueno, es la fórmula de prepagas que se aplicó. Transporte, nafta, peajes, suba de transporte del 7,7, aumento de naftas de 4%, peajes en cabo incrementan un 40% más caro, los nacionales un 50%. Y por último, la tasa de interés, ahí yo pongo sencillamente lo de la refinanciación de tarjetas de crédito. Hay una serie de modificaciones que se hicieron para que no sea tan cara en ese caso, pero bueno, estamos con tasas para personas y para empresas más elevadas en un contexto en el cual también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional te pide que la tasa real sea positiva, es decir, sea más elevada que la inflación. Claro. Ojo, yo creo que uno para defender el valor de la moneda necesita tener una tasa real positiva para que el que no sabe qué hacer con los pesos pueda ir a un plazo fijo sin sentir que pierde plata. Porque si no, esa persona, ¿cómo le explicas que no vaya al dólar? ¿No? Ahora, así como uno claramente plantea que esa es una medida razonable en este contexto, no podemos dejar de decir que eso incrementa los costos de la economía y que eso también te sigue generando ruido para la inflación. Y sí, obviamente. Y te aumenta los costos financieros. Y que para las crédito, empresas para también la producción, eso es un problema. Claro, obviamente. Digo, así como uno entiende la medida y tiene sus razones, y yo creo que además la tasa real positiva tiene que ser claramente un elemento disuasorio del acceso al dólar, además del cepo, bueno, también uno tiene que saber identificar
las consecuencias de las medidas, ¿no? Sí, y además pareciera como que va corriendo atrás también la tasa positiva. Sí, y tampoco es tan positiva. Claro, tampoco es tan positiva. Entonces ahí también hay un gris en donde estamos todo el tiempo debatiéndonos qué tipo de tasa tenemos que tener, porque la que yo conté, anualizada, pega en el palo con la inflación. Veamos ahora el dato del CEPA, lo que nosotros estamos relevando en relación a mayo. Nosotros hacemos un relevamiento de supermercados con los principales precios. Este es un relevamiento hasta el 24 de mayo. Nos dio 8.2 alimentos, nos dio bebidas alcohólicas, nosotros lo separamos. El CEPA nosotros, 4,3. Y otros, ahí tenemos, estamos hablando de bienes, no medimos servicios, medimos bienes de la canasta de consumo masivo, 9,5. Bueno, esto no es un proxy de inflación. Recordemos que inflación es un IPC que tiene un montón de rubros. Entre esos rubros están servicios, que para la medición es más complejo y para eso está el INDEC. Pero ahora, clase baja, clase media, qué sé yo, con esto más o menos ahora, eso es la comida. Es el gran quilombo, claro. El Morphy. Es un montón. Y otros bienes vinculados al consumo masivo. En otros están, por ejemplo, todo lo que son los bienes de cuidado e higiene del hogar, así se llama, ¿no? El shampoo, la crema de enjuague, el jabón de tocador, todo eso. Bueno, de nuevo, uno espera que no se vaya a 2 dígitos, porque la verdad es que se va acelerando, y también en nuestra propia lógica de expectativas con inercia inflacionaria, eso es un problema, pero es difícil ver una desaceleración fuerte. Yo sí espero que haya desde ya una desaceleración, y también creo que, diciendo algo sobre las medidas del gobierno, porque si no pareciera que todo es una cosa de diagnóstico, diciendo algo en relación a lo que se está haciendo, yo creo que todo lo que se está haciendo está bien. Así como creo que el escenario es muy preocupante en materia de inflación, todo lo que se está haciendo está bien, digo, los mercados en donde hay oligopolios, en donde hay concentración, y vos estás detectando, lo que decía hace un ratito Arroyo, vos estás detectando que hay una configuración de abuso de posición dominante en los precios de los insumos difundidos, bueno, se dijo que se va a avanzar en apertura comercial o en algún tipo de mecanismo de competencia, lo cual es muy desafiante porque no nos sobran los dólares, pero está bien que se intente hacer eso. En lo que tiene que ver con la distribución de las IRAs, que es el famoso acceso al dólar de las empresas, se está utilizando eso como herramienta. A mi criterio, finalmente es la única herramienta relevante que hoy tiene la Secretaría de Comercio, al haber unido Secretaría de Comercio Interior con Secretaría de Comercio Exterior, lo que teníamos desde que Augusto Costa, Secretario de Comercio. El kirchnerismo lo tenía, claro. Claro, después Macri lo separa, y recién ahora con Massa lo tenemos de nuevo unido. Bueno, eso ayuda. Y desde ya, la finalmente solución, si es que se puede llamar solución, finalmente la cuestión de fondo es los dólares. El viaje de Massa, del cual ya hablamos toda la semana pasada, por eso de nuevo no lo volví a traer, pero el viaje de Massa consiguiendo swap, ampliación de 5.000 millones, es fundamental para bajar la inflación, porque cualquiera me dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Y aparte son de disponibilidad, ¿no? Sí. Claro, además, porque si vos no tenés perspectiva de sostener el tipo de cambio, ¿cómo vas a bajar la inflación? De la única manera que la podés bajar es con dólares del Banco Central. Eso, más obviamente lo que se busca negociar con el fondo, capítulo para estos días, son elementos fundamentales para una estrategia antiinflacionaria. Perfecto. ¿Nos quedó algo más? ¿Por ahí? Que yo sepa. ¿Que yo sepa? Un dato más, quiero decir, salió recién la información de los aumentos o la variación del salario registrado. Sí. Siempre es un dato que viene con cierto rezago, salió abril. Abril subió 9,8% el salario registrado de los trabajadores registrados, que son los que están en el RIPTE, que es el dato que de hecho se usa para la movilidad previsional, son los trabajadores que tienen más de 14 meses de estabilidad. Y un dato, está dando un nivel de indexación muy importante de los salarios paritarios con relación a la infla. Después tenemos a ver, ¿cuánto? ¿9? 9,8 con una inflación de 8,4. Ah, eso es, claro. Le ganó un poco la inflación. Le ganaron la inflación y cuando uno mira para atrás, miras marzo, mira febrero, mira enero, te viene pasando, lo cual la derecha lo pone como loco. Esto que yo estoy diciendo les parece que es la causa de la inflación y yo digo, es el sencillo efecto de cobertura que los trabajadores organizados están buscando tener. Y eso no garantiza que le ganen, eso garantiza una indexación que es ex post, siempre es posterior, por ende financieramente es difícil ganarle, los trabajadores con suerte empatan, con suerte.
Bien, muchísimas gracias, Julia. Y ahora, profe, nos metemos con otra de las noticias del día, porque sobreseyeron a Cristina en la causa conocida como la ruta del dinero acá. A mí me parece muy interesante repasar la noticia, en principio la noticia pura y dura, pero después también entender cómo fue el contexto, porque a mí me parece que es el caso emblema, prácticamente el caso emblema del lawfare en la Argentina, ¿no? De esa relación casi pornográfica entre los grandes medios, un sector de la justicia, el poder real y un sector del poder político. La noticia pura y dura es: el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 7 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que investigaba si había participado en las operaciones de lavado de dinero atribuidos en esta causa a Lázaro Báez y su entorno. Popularmente se lo conoció como la Ruta del Dinero K. Nombre que le puso la nata. Ruta del Dinero K, que lo puso la nata. Fue muy importante eso, porque el tema era cuál era la estrategia. De paso, estamos viendo ¿Cuál era la algunos estrategia fragmentos de la declaración? Son 3 páginas nada más, donde se resuelve decretar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en orden a los hechos por los cuales fue indagada, declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado, ¿no? Bueno, durante todos estos años estuvieron afectando el buen nombre y honor. Bueno, es una causa que tuvo 10 años, que no tenía pruebas, que lo que tenía era algo que era lo que podríamos llamarlo como literatura fantástica, ¿no? Se inventó una historia muy bien contada. Había un problema serio para el poder real y para los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones, que era lo que estaba pasando en la política y en la economía, en la vida cotidiana de las personas durante el kirchnerismo, durante lo que se llamó como década ganada, los 12 años. Y la verdad es que era muy difícil entrarle por un tema económico, ¿no? Había una discusión por el tema de ganancias, los grandes ingresos, qué sé yo, pero después era muy difícil cuando los salarios en general le ganaban la inflación, bueno, cuando se controlaba mucho el tema tarifas, cuando precios cuidados era un instrumento que realmente le hacía frente al tema inflacionario y que tenían que ganar. Entonces, ¿qué inventan? Digamos, hay 2 operaciones al mismo tiempo. Una es, Clarín ya estaba muy desgastado por la pelea con el gobierno, con la credibilidad. Buscaron a uno de los periodistas que tenía más credibilidad y que no era de Clarín, era la nata, compran a la nata y empieza todo un mecanismo de inflarlo. Lo invitan a todos los programas con esta investigación estrella. Se llama la Ruta del Dinero K. Había que dañarlo, ya que no se podía, por lo que era la economía real o la política, había asignación por hijo, etcétera. Inclusión jubilatoria. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Lo atacan por lo moral, por decir, son corruptos. Y para eso inventan la Ruta del Dinero K. La verdad es que nunca hubo en la historia de la Argentina, y yo creo que casi no hay antecedentes en la historia mundial, de semejante apuesta económica para una nota periodística. Para esta nota periodística que empezó de esta manera, con esta foto. A ver, vamos a poner una de las fotos, cuando empieza el primer programa, la Ruta del Dinero K, el primer programa de PPT, la nata en Seychelles. Qué lindo viaje. Sale un avión a Seychelles. No encontró nada. Sale un avión a Panamá, sale un avión a Suiza y sale un avión a Estados Unidos. Sí. Todo se despliega. Vos lo ves y decís, nadie puede hacer eso si no tiene una prueba. Y lo que dice la nata en el estudio es: